Gracias, mis queridos amigos, por continuar con nosotros aquí por la mañana, hoy en una mañana cargada de información y para no perder más tiempo, de inmediato, sin preámbulos, nos vamos a Colombia. En Colombia hacemos contacto con el mayor general del aire, el general Guillermo León. Él es presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Situación de Retiro y fue comandante de la Fuerza Aérea de su país. Y le agradezco mucho que se haya tomado unos minutos para atendernos. Es un privilegio tenerlo en el programa. Gracias, mi querido general. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Carlos, para usted y todos los televidentes que se encuentran conectados en esta mañana. Muchísimas gracias por atendernos, general. El motivo inicial de nuestra llamada para conversar hoy era sobre una información que aparecía incluso en la prensa colombiana sobre una presunta reunión que se habría realizado en Venezuela y mediante la cual la guerrilla del ELN estaría fraguando un atentado contra el fiscal general. Y sí vamos a hablar de eso, pero no puedo dejar de preguntarle su opinión como militar institucionalista de lo ocurrido en el Ecuador cuando fue asesinado en la tarde-noche de ayer un candidato presidencial. Quisiera su visión al respecto antes de entrar en el tema del fiscal Barbosa. Bueno, Carlos, yo le diría que para todos los colombianos genera conmoción lo que está sucediendo en nuestro país hermano, particularmente porque nosotros vivimos algo similar a los finales, en la última década del siglo anterior, Uh cuando -huh. fue asesinado el candidato Luis Carlos Galán, que estaba en ese momento corriendo para la presidencia de la República y que siendo el primero en las encuestas y muy posible presidente de Colombia, es asesinado por las mafias del narcotráfico, una persona que se había dedicado a combatirlo, a denunciarlo de manera pública y que en ese momento se encontraba en los mayores índices de favorabilidad. Eso propicia, pues obviamente, toda una reacción del pueblo colombiano y es nombrado presidente el César Gaviria, Uh -huh. quien posteriormente fue secretario de la OEA. Para nosotros una época muy dolorosa de la patria, donde teníamos el control en muchos sectores del país por parte del narcotráfico, las mafias del narcotráfico, y una situación compleja también igualmente paralelo con la guerrilla. Lo recordábamos más temprano, general, cuando iniciábamos el programa y presentábamos la noticia, lo ocurrido en Colombia con el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, luego en México con el asesinato de Luis Donaldo Colosio y ahora esto que ocurre en Ecuador. Pero entrando en la materia inicial por la que se originó este contacto con usted, yo quisiera que nos diera su evaluación y, de ser posible, de la propia institución que usted preside con relación a que mientras en una zona del país el presidente Gustavo Petro se reunía con miembros del ELN para anunciar un cese de hostilidades, para anunciar una retoma de las conversaciones de paz. Paralelamente a esto se descubre, se devela un plan que se estaría fraguando en Venezuela para atentar por parte del ELN contra el fiscal general de Colombia. Me gustaría su lectura y qué reacciones ha generado en el mundo militar. Bueno, Carlos, lo primero que diría que esto es lo contradictorio de este grupo del ELN. No es, diríamos, la primera vez que encuentra uno comportamientos que se alejan de una actitud realmente de paz, de buscar realmente la solución y de generar confianza sobre una mesa de negociaciones que a este gobierno le cuesta trabajo de generar favorabilidad en el ambiente nacional. Se podría preguntar por qué la intención de atentar contra la vida del doctor Barbosa, fiscal general de la Nación, teniendo en cuenta que está terminando su periodo de fiscal, está saliendo ya el próximo mes de febrero. De hecho, el presidente Petro ya ha presentado la terna Uh -huh. respectiva para el nombramiento. Entonces uno diría está finalizando un periodo. Segundo, porque este es un fiscal que de alguna manera ha apoyado el proceso de paz, en particular con el ELN, donde ha levantado órdenes de captura de 29 de sus miembros para que puedan participar como gestores de paz y avanzar en este proceso. Por lo tanto, diría uno que suena contradictorio el porqué de la intención de atentar contra su vida. Sin embargo, hay que entender dos factores que me parece que son importantes, Carlos. El primero es que este es un actor violento impredecible. Ya lo vemos nosotros o lo hemos visto con anterioridad cuando en el año 2019, en enero para ser precisos,
estando en un periodo de estudio el nuevo gobierno, el presidente Duque, venían de un proceso de negociación con el gobierno anterior del presidente Santos y hacen un atentado en la Escuela General Santander de En Policía, Cúcuta, donde ¿no? matan en Bogotá. Ah, en En Bogotá, esa es la de Bogotá, Bogotá, sí. sí señor, en Bogotá, donde fallecen más de 20 alumnos que se Ujú. encontraban iniciando apenas su carrera de formación en la Policía Nacional. Esto hace y provoca la ruptura del proceso que nunca se reactiva durante este gobierno. Así que hay que entender que este es un actor violento de un comportamiento a veces irracional o que no obedece a la racionalidad de lo que podríamos decir. Y el otro factor que me parece importante, Carlos, mencionar es que el fiscal de alguna manera se ha ido posicionando en la retina nacional y terminando su periodo se puede convertir en un potencial candidato con oportunidad para asumir la presidencia de la República en el año 2026. Así que podría uno pensar también que desde el punto de vista de la LN ven como una posible amenaza en caso de que llegase a la presidencia para la continuidad de ese proceso. Creo que son dos elementos importantes para tener en cuenta en este escenario que hoy tenemos. Sin embargo, no terminando y mirando estas dos opciones, lo que vemos hoy, el problema que tiene el gobierno para nuevamente darle credibilidad y poder avanzar en medio de su propósito de continuar con este tema de la paz total. Ayer Ahí, ya había perdón que le interrumpo, mencionado, general, hacia allá iba mi próxima pregunta, porque visto cómo está la situación, ha habido un dime y direte, por utilizar un lugar común, entre el presidente Petro y el ELN sobre si se produjo un cese al fuego. No, lo desmiente el ELN. Ahora si hay un cese de hostilidades, se produce lo del fiscal. Están además metidos en Venezuela bajo el cobijo de Nicolás Maduro y continúan en actividades irregulares. Es decir, la pregunta concreta es, ¿cómo evalúa usted este proceso denominado paz total por parte del presidente Petro, que al parecer no ha ni siquiera comenzado a tener ribetes de éxito? bueno, Carlos, siempre lo hemos mencionado aquí públicamente y diciéndole al gobierno de los temas y las preocupaciones que sentimos desde nuestra asociación sobre este proyecto de la paz total. Consideramos que es un proyecto bien intencionado, pero mal ejecutado. Sentimos que ha habido improvisación, que ha habido desorganización y debilidad del Estado para llevarlo a cabo. Y lo vemos precisamente en estos ceses bilaterales que se han dado donde no se han realizado con antelación los protocolos necesarios para decir y verificar y acordar con estos grupos con que se han realizado estos acuerdos para establecer cuáles son las acciones que se permiten y las que no se permiten. Y esto ha dificultado la acción de la fuerza pública para cumplir su misión constitucional y hoy sentimos que se ha degradado notablemente en el territorio el control territorial y por supuesto siguen siendo los violentos los que ejercen de alguna manera la coacción y el constreñimiento de la población, ejerciendo sobre ellos un control social, un Ujú. control político y un control económico. Así que si esto no se mejora, si no se hacen los correctivos decisivos por el gobierno, pues vemos con bastante pesimismo la posibilidad de que se llegue a un puerto final de paz. En aras de aprovechar el tiempo, porque ya casi se nos termina el dispuesto para esta conversación, general, y le agradezco que nos haya recibido, me corresponde preguntarle, ¿cree usted que lo procedente en este caso es que el gobierno, y esto volviendo al primer tema, que el gobierno de Gustavo Petro le exija a el régimen de Venezuela que le entregue cuentas sobre eso que se ha develado, es decir, que inicie una investigación y le entregue cuentas porque se está utilizando el territorio venezolano para fraguar delitos que se van a cometer en territorio colombiano? Carlos, usted lo ha presentado muy bien. Uno, lo primero, creo que a nivel interno hay dos acciones que hay que hacer. Una es llevar esta situación que se presentó ante el mecanismo de verificación y de monitoreo para mirar si hubo una violación y si esto se considera una violación dentro del proceso que se está llevando con el LE. Creo que es lo primero que hay que hacer. Ujú. Seguramente allí no va a pasar nada porque esto es un tema y un mecanismo de tipo político. Lo segundo, la fiscalía tiene que continuar en la investigación para darle
claridad a todos los colombianos de un hecho de suma gravedad, dado la connotación de las personas que iban a hacer o contra las que se planeaba estos atentados. Y tercero, definir cuál es el rol de Venezuela en esta situación, porque de alguna manera Venezuela es un garante del proceso. Pero si desde allí se están fraguando y se está permitiendo la presencia de estos grupos para seguir atentando contra la seguridad de colombianos y bombardear el mismo proceso desde allí, pues tiene una responsabilidad también que identificarse por parte del gobierno. Tiene que haber un pronunciamiento por parte del régimen de Venezuela Lo realmente cuál va. interrumpo. Venezuela no puede ser garante por un lado, pero cómplice por el otro de una de las partes. Entonces esto de alguna manera lo descalificaría, por utilizar un término decente, como garante del proceso de paz. Totalmente, Bien. pierde su credibilidad dentro de ese rol y obviamente seguimos con las preocupaciones que tenemos desde tiempo anterior de la presencia de estos grupos en Venezuela y realmente cuál es su relación con este gobierno que permite que Mm. sigan desde allí planeando este tipo de atentados. Bien, general, le agradezco mucho que se haya tomado estos minutos para conversar con la audiencia. Le seguiremos consultando y ha sido un placer tenerlo en el programa. Espero que sea la primera de muchas. Carlos, un buen día y un saludo para todos los televidentes de su programa. Un saludo para usted y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigos. El general nos atiende desde Colombia, el general Guillermo León, mayor general del aire, fue comandante de la Fuerza Aérea de su país y hoy es el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Situación de Retiro. Hacemos pausa enseguida, regresamos con mucho más. Vamos a ir a Ecuador al regreso.